Elena Vargas llevaba 7 años construyendo su carrera en Denton Vale Energy. Ahora a las 9:43 de la mañana de un martes ordinario, todo estaba a punto de desmoronarse. El mensaje llegó como un disparo silencioso. Sala de conferencias B. Ahora. MR. No había contexto, no había cortesía. Solo 2 palabras. Y una inicial que pertenecían a Marcus Reed, el director de recursos humanos. Elena cerró su laptop con un clic seco, ignorando el modelo de riesgo que había estado revisando. Algo en el tono del mensaje le erizó la piel. En el mundo corporativo, los despidos nunca se anuncian con anticipación. Simplemente ocurren. Caminó por el pasillo del piso 14 con la espalda recta, los tacones marcando un ritmo constante contra el mármol italiano que tanto adoraba el CEO. Pasó junto a escritorios donde sus colegas fingían no mirarla. Ya sabían. Claro que sabían. Los rumores viajan más rápido que los correos electrónicos en edificios como este. La sala de conferencias B era pequeña, deliberadamente diseñada para reuniones incómodas. Paredes de vidrio esmerilado que proporcionaban privacidad visual pero no acústica. Una trampa psicológica perfecta. Todos podían escuchar tu humillación sin verla. Dentro, 3 figuras la esperaban como un tribunal de la Inquisición corporativa. Marcus Reed ocupaba la cabecera de la mesa, su traje gris tan impersonal como su expresión. A su derecha, Grayson Bell, el CEO que había llegado hace apenas 7 meses como el Mesías Salvador, se reclinaba en su silla con la confianza de quien nunca ha perdido una batalla. A su izquierda, Jennifer Coe, la abogada general, sostenía una carpeta azul que Elena reconoció inmediatamente, el tipo de carpeta que contenía cláusulas de confidencialidad y amenazas legales vestidas de acuerdos mutuos. «Siéntate, Elena», dijo Marcus sin preámbulos. Ella permaneció de pie. «Prefiero escuchar esto como vine, por mi propio pie». Un destello de irritación cruzó el rostro de Grayson, pero lo disimuló con una sonrisa que no llegó a sus ojos color acero. «Como prefieras. Esto será breve». Se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos sobre la mesa. «Tu posición como directora de análisis de riesgos ha sido eliminada, efectiva inmediatamente». Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Elena había anticipado muchas cosas en su carrera, pero no esto. No ahora. No a 40 minutos de la reunión del Consejo Directivo donde se aprobaría la fusión de $3.1 millones con Oristar Resources. La fusión que ella había estado auditando durante 4 meses. La fusión que estaba construida sobre una mentira. «Eliminar», repitió Elena, manteniendo su voz fría como bisturí. «¿O están eliminándome a mí?» Jennifer intervino con voz profesionalmente vacía de emoción. «La distinción es irrelevante. Hemos identificado excesos de autoridad en tu gestión de la debida diligencia. Tu informe del viernes pasado excedió tu alcance operativo y contenía interpretaciones inapropiadas de datos sensibles. Interpretaciones inapropiadas. El eufemismo corporativo favorito para decir dijiste la verdad y nos molestó. Mi trabajo es identificar riesgos», respondió Elena. «Encontré uno. Un riesgo de $800 millones inflado fraudulentamente en la valoración de Oristar. Eso no es interpretación. Son matemáticas». Grayson soltó una risa breve, casi condescendiente. «Matemática». Se puso de pie caminando alrededor de la mesa con la elegancia depredadora de quien ha perfeccionado el arte de intimidar. «Elena, admiro tu dedicación. Pero en este nivel no se trata solo de números. Se trata de visión, de contar la historia correcta». «¿La historia correcta?» Elena sintió algo caliente trepando por su garganta, furia pura. «O la historia rentable». «Está siendo emocional», dijo Grayson, y esas 3 palabras aterrizaron, como una bofetada diseñada específicamente para mujeres que se atreven a tener opiniones respaldadas por datos. Elena conocía ese truco. Lo había visto 100 veces. Cuando un hombre alza la voz, es pasión. Cuando una mujer lo hace, es histeria. Respiró profundo, forzándose a mantener el control. «Mi informe de 40 páginas documenta cada irregularidad. El pozo 27 de Oristar tiene reservas sobreestimadas en un 300%. Los registros geológicos fueron alterados. Si cierran esta fusión, la SEC los investigará dentro de 6 meses. Jennifer deslizó la carpeta azul hacia ella. «Por eso necesitamos que firmes esto. Un acuerdo de separación generoso. 18 meses de salario.
continuidad de beneficios y una carta de recomendación estelar. A cambio, aceptas que tus conclusiones fueron prematuras y te comprometes a no divulgar información confidencial de la compañía. Dinero a cambio de silencio. El lenguaje universal del encubrimiento. Elena tomó la carpeta sin abrirla. ¿Y si no firmo? Marcus habló por primera vez en minutos. Entonces te escoltarán de inmediato y tu liquidación será la mínima legal. Además, Jennifer tendrá que evaluar si tus acciones constituyen insubordinación grave o incluso, hizo una pausa calculada, sabotaje corporativo. Ahí estaba. La amenaza desnuda debajo del guante de seda. Elena miró a Grayson directamente a los ojos. Él sostuvo su mirada con la arrogancia de quien cree que ya ganó. Necesito tiempo para leerlo. Tienes 5 minutos, respondió Jennifer. Te dejamos la sala. Los tres salieron como una procesión fúnebre. Elena escuchó sus pasos alejándose, sus voces amortiguadas por el pasillo. Se sentó finalmente, no por debilidad, sino porque sus piernas temblaban con adrenalina. 7 años, 7 malditos años construyó yo cada modelo, cada análisis, cada evaluación de riesgo que había mantenido a esta compañía fuera de escándalo. Había llegado como analista junior, con un MBA recién terminado y deudas estudiantiles, que superaban el PIB de un país pequeño. Trabajó fines de semana, sacrificó relaciones, memorizó cada activo de la compañía hasta que podía recitar valoraciones mientras dormía. Y ahora la despedían porque hizo exactamente lo que le pagaban para hacer. No. La despedían porque lo hizo demasiado bien. Elena abrió la carpeta. El lenguaje legal era denso pero claro. Firmar significaba admitir que estaba equivocado. Significaba convertirse en cómplice del fraude por omisión. Sacó su teléfono. Abrió la aplicación de grabación de voz. Le quedaban 3 minutos. Afuera escuchó voces acercándose de nuevo, pero había algo más. El sonido distintivo del sistema de conferencias activándose en la sala principal. Alguien estaba preparando la presentación para el consejo directivo. Elena sonrió por primera vez en días, porque ella había diseñado ese sistema. Conocía cada micrófono, cada punto de acceso remoto, cada característica de seguridad que podía convertirse en ventana de vigilancia si sabías dónde buscar. Cuando Marcus, Grayson y Jennifer volvieron a entrar, Elena había cerrado la carpeta. Firmaré, dijo con voz tranquila, pero necesito que me expliquen exactamente qué parte de mi análisis fue inapropiada, para mi propio aprendizaje profesional. Grayson intercambió una mirada con Jennifer. La abogada asintió casi imperceptiblemente. Démosle su cierre emocional. Será más cooperativo. Por supuesto, dijo Grayson, volviendo a sentarse. Verás, Elena, el problema no es tu metodología. Es tu falta de contexto estratégico. Y así, con la arrogancia que solo poseen los verdaderamente poderosos, comenzó a explicar exactamente cómo habían manipulado los datos. Elena escuchó. Su teléfono, discretamente colocado junto a su bolso sobre la mesa, grababa cada palabra. 7 meses antes, cuando Grayson Bell llegó a Denton Bell Energy, lo hizo como llegan todos los salvadores corporativos, con promesas deslumbrantes y un currículum que brillaba como trofeo de guerra. Elena lo conoció en su primera reunión general con el equipo ejecutivo. Él entró a la sala de juntas del piso 18. La grande, con vistas a la ciudad que costaba más que el presupuesto anual de varios departamentos. Y el aire mismo pareció reorganizarse a su alrededor. Cabello plateado prematuramente elegante. Traje Tom Ford que probablemente costaba más que el carro de Elena. Sonrisa que había vendido visiones a suficientes inversionistas como para hundir y reflotar economías enteras. La energía del futuro no se extrae, se adquiere. Se fue su frase de apertura, y cada ejecutivo en la sala se inclinó hacia adelante como girasoles hacia el sol. Denton Bell ha sido sólida, confiable, pero sólida no gana mercados. La audacia sí. Elena, sentada al fondo como correspondía a su rango, tomó notas, no del discurso. Eso era puro teatro, sino de las reacciones. El CFO asintiendo demasiado entusiasmado, la directora de operaciones con los ojos brillantes de admiración, el consejo directivo prácticamente hipnotizado. Cuidado, pensó Elena. Este hombre vende humo con tanta convicción que incluso él cree que es oxígeno. 3 semanas después, Grayson anunció el trato sagrado.
La fusión con Oristar Resources. Triplicaremos nuestras reservas de producción, proclamó ante la prensa financiera. Oristar tiene acceso a campos que convirtieron a Denton Bell en jugador dominante del sector. Esto no es una fusión, es un salto evolutivo. El mercado respondió con entusiasmo. Las acciones subieron 18% en 2 días. Los analistas de Wall Street publicaron pronósticos gloriosos. Grayson apareció en la portada de Forbes con el titular, El arquitecto del renacimiento energético. Y Elena recibió la llamada que cambiaría todo. Necesito que lideres la debida diligencia, le dijo Grayson durante una reunión privada en su oficina, un espacio minimalista diseñado para intimidar con su vacío deliberado. Eres la mejor en análisis de riesgo. Necesito que construyas el caso más sólido que esta compañía haya visto jamás. ¿El caso más sólido o el caso que usted quiere ver?, preguntó Elena, porque una de sus pocas virtudes era su incapacidad para fingir sumisión. Grayson sonrió, pero no con molestia, con algo parecido al respeto. Ambas cosas idealmente, pero no voy a pedirte que mientas. Quiero que encuentres cada riesgo, cada fisura, cada potencial problema, porque si los encuentras tú primero, podemos manejarlos antes de que se conviertan en crisis. Era un buen discurso. Elena casi lo creyó. Durante los siguientes 4 meses, vivió dentro de los datos de Oristar Resources como arqueóloga en una tumba prohibida. Cada activo, cada pozo, cada proyección de producción y cada estimación de reserva. Construyó modelos de riesgo tan complejos que parecían catedrales matemáticas, hermosos, intrincados, diseñados para soportar el peso de miles de millones de dólares en decisiones. Trabajó hasta las 3 de la madrugada, más noches de las que podía contar. Su asistente, Marco, un analista junior brillante que Elena había reclutado personalmente, se convirtió en su copiloto en esta obsesión. Juntos diseccionaron cada documento que Oristar proporcionó. Estos números son increíbles, dijo Marco una noche, revisando las proyecciones del Pozo 27, el activo estrella de Oristar. Si son reales, este solo campo vale más que nuestra división del Golfo completa. Demasiado increíbles, murmuró Elena frunciendo el ceño ante su pantalla. Ahí estaba, una discrepancia minúscula en los registros geológicos. Las pruebas de presión del subsuelo no coincidían con las estimaciones de reservas. Era como encontrar una grieta en el David de Miguel Ángel, casi invisible, pero una vez vista imposible de ignorar. Elena excavó más profundo. Solicitó los informes originales de perforación, comparó 3 fuentes independientes de datos sísmicos, entrevistó a 2 geólogos que habían trabajado en la región, y lentamente, metódicamente, la verdad emergió como cadáver de un lago congelado. El Pozo 27 estaba inflado en un 300%. Los números habían sido manipulados. No sutilmente, eso hubiera sido casi respetable, sino con la torpeza de quien asume que nadie auditará tan profundo. ¿Qué hacemos?, preguntó Marco cuando Elena le mostró sus hallazgos, su rostro pálido bajo la luz fluorescente de la oficina vacía. Lo que nos pagan para hacer, respondió Elena. Documentamos todo. Le tomó 3 semanas construir el informe. 40 páginas de evidencia irrefutable, cada afirmación respaldada por 3 fuentes mínimo, gráficos que mostraban las discrepancias, análisis forense de cómo habían alterado los datos, proyecciones de lo que sucedería si la C eventualmente auditaba la fusión. Lo tituló simplemente Evaluación de Riesgo Material, Activos de Oristar Resources. Lo envió directamente a Grayson un viernes a las 4. Su respuesta llegó el lunes a las 9:03 am. Mi oficina. Ahora. Elena subió al piso 18 con su laptop bajo el brazo y el peso de la verdad en su estómago. Grayson la recibió de pie junto a las ventanas, contemplando la ciudad como conquistador considerando sus dominios. Tu informe es completo, dijo sin volverse. Encontré lo que me pidió encontrar. No. Finalmente giró, y su expresión no era de respeto esta vez. Era de algo mucho más frío. Encontraste problemas que podemos gestionar narrativamente. Narrativamente, Elena sintió el primer destello de alarma real. Grayson, los números están manipulados. No es cuestión de perspectiva. Todo es cuestión de perspectiva. Se acercó a su escritorio, tomó el informe impreso que Elena le había enviado y lo sostuvo como evidencia en un juicio. Este documento, tal como está, mataría la fusión.
asustaría al consejo, destruiría 6 meses de trabajo. ¿Y la alternativa es ignorar el fraude? La alternativa es contexto. Su voz se volvió más suave, casi paternal. Oristar es consciente de las discrepancias. Estamos negociando ajustes en la valoración. Tu informe, publicado prematuramente, sabotearía esas negociaciones. Entonces reconocen que los números son falsos. Reconocen que hay espacio para recalibración. Sonrió sin humor. Elena, admiro tu integridad. Sinceramente, pero esto no es un aula universitaria, donde la respuesta correcta gana puntos. Esto es capitalismo de alto nivel. La verdad es lo que podemos demostrar, vender y defender legalmente. Me está pidiendo que retire mi informe. Te estoy pidiendo que confíes en mi visión estratégica. Maneja esto internamente. Déjame negociar los ajustes. Y cuando cerremos el trato, serás directora senior de riesgos de la compañía combinada. Tu propio departamento. Presupuesto ilimitado. Un ascenso. Un soborno dorado con título corporativo. Necesito pensarlo, dijo Elena. Tienes hasta el miércoles. Grayson volvió a su escritorio, señalando que la reunión había terminado. Y Elena, este informe no puede salir de este círculo hasta que decidamos juntos cómo proceder. Ella asintió y salió, pero su mente ya estaba corriendo, porque Elena Vargas había sobrevivido 7 años en el mundo corporativo, entendiendo una verdad fundamental. Cuando te piden que guardes un secreto, es porque el secreto puede destruir a quien te lo pide. Esa noche en su departamento de un ambiente que olía a café frío y ambición diferida, Elena creó una nueva carpeta en su sistema personal de almacenamiento en la nube. La nombró Hecho, y comenzó a guardar copias de todo. Las siguientes semanas fueron una masterclass en aislamiento estratégico. Primero, la excluyeron de la reunión de seguimiento con los abogados de Oristar. Tema sensible, mejor mantener el círculo pequeño, le dijo Marcus Reed con una sonrisa que no era una sonrisa. Luego, su acceso al sistema de documentos confidenciales fue recalibrado por seguridad. Podía leer archivos, pero ya no editarlos ni descargar ciertos niveles de información clasificada. Después, Marco, su analista de confianza, fue reasignado al Departamento de Operaciones del Golfo. Una oportunidad increíble para su desarrollo, según el correo de recursos humanos. Cuando Elena intentó objetar, Marcus le recordó amablemente que las decisiones de personal no estaban dentro de su jurisdicción. La estaban desmantelando pieza por pieza, lo suficientemente despacio como para que pareciera reorganización corporativa normal. Pero cometieron un error glorioso, estúpido, maravilloso. La nombraron administradora técnica del sistema de conferencias para todas las reuniones del consejo directivo. Superficialmente, era una degradación, tareas administrativas disfrazadas de responsabilidad. Alguien tenía que asegurarse de que los micrófonos funcionaran, de que las grabaciones de actas quedaran archivadas correctamente, de que el equipo de videoconferencia estuviera calibrado para los miembros remotos del consejo. Era trabajo de asistente glorificado. Y era exactamente lo que Elena necesitaba, porque ese sistema, que ella misma había ayudado a especificar cuando la compañía lo actualizó 3 años atrás, tenía características que muy poca gente entendía realmente. Micrófonos ambientales que podían activarse remotamente. Logs de grabación que se almacenaban en servidores redundantes. Accesos de auditoría que, con las credenciales correctas, permitían escuchar sesiones en tiempo real. Elena había construido su carrera entendiendo sistemas, no solo los financieros, sino los tecnológicos, los humanos, los de poder, y ahora tenía las llaves del confesionario corporativo. La primera vez que lo usó fue casi por accidente. Estaba configurando el audio para una reunión preliminar del consejo cuando escuchó voces filtrándose por los altavoces de su computadora. Había dejado el canal de monitoreo abierto mientras probaba niveles. Necesitamos cerrar esto antes de que otra persona revise sus números, decía una voz que Elena reconoció como perteneciente a Thomas Brennan, el presidente del consejo. Elena está contenida, respondió Grayson. Su informe fue un ataque de pánico. Hablé con ella. Entiende el panorama estratégico ahora. Y si no lo entiende, entonces la contenemos de otras maneras. Elena se quedó inmóvil, auriculares puestos, grabadora activada instintivamente. ¿Legales?, preguntó Brennan. Si es necesario.
Jennifer tiene 3 escenarios preparados, pero no creo que lleguemos ahí. Elena es ambiciosa. La ambición se maneja con zanahorias, no garrotes. Hablaban de ella como si fuera un problema de recursos humanos, no una persona. Como si 7 años de lealtad valieran menos que su inconveniente verdad. Elena guardó la grabación en la carpeta hecho. Y decidió que si iban a convertirla en archivista de sus crímenes, ella sería la mejor maldita archivista que jamás los traicionó. Durante las siguientes 3 semanas, Elena construyó un espejo completo de cada decisión fraudulenta. Cada vez que Grayson modificaba proyecciones en el modelo financiero, Elena guardaba la versión original y la revisada, con timestamps exactos. Cada correo que intercambiaba, con los ejecutivos de Oristar minimizando los ajustes de valoración, Elena lo capturaba. Cada conversación privada que los micrófonos ambientales captaban cuando creían que el sistema estaba apagado, Elena la grababa. Llamó a este sistema su espejo de auditoría, un término técnico que sonaba inocente en reportes, pero que en realidad significaba algo mucho más peligroso, evidencia irrefutable de conspiración corporativa. Una noche, revisando los logs, Elena descubrió algo que le heló la sangre. El 14 de marzo, a las 2:17 a.m., Grayson Bell había accedido directamente al servidor de modelos financieros y modificado manualmente las proyecciones de reservas del pozo de... No había pedido al equipo de análisis que lo hiciera. No había pasado por revisión de compliance. Había entrado personalmente, con sus propias credenciales de administrador, y cambiado los números. $800 millones, agregados a la valoración, con 4 ediciones en una hoja de cálculo. Elena verificó 3 veces los logs. No había error. La huella digital era perfecta. Dirección IP de su oficina, credenciales personales, timestamp indiscutible. Te atrapé, susurró al brillo de su pantalla. Imprimió los logs. Los escaneó. Los subió a 3 servidores en la nube separados, cada uno bajo nombres de cuentas diferentes. Luego hizo algo más. Redactó un correo para ella misma, detallando sus hallazgos, y lo programó para enviarse automáticamente si no cancelaba el envío cada 48 horas. Un interruptor de seguridad muerto. Si algo le pasaba, si la despedían sin warning, si desaparecía misteriosamente, el correo se enviaría automáticamente a su cuenta personal, a 3 amigos de confianza, y a la dirección de denuncias de la SEC. Era paranoia. Probablemente era paranoia excesiva, pero Elena había aprendido que en el mundo corporativo, la diferencia entre paranoia y preparación es simplemente el timing. El miércoles siguiente, Grayson la citó nuevamente. Hemos tomado una decisión sobre tu informe, dijo sin preámbulos cuando Elena entró a su oficina. No lo presentaremos al consejo. ¿Por qué? Porque está basado en interpretaciones preliminares de datos incompletos. Oristar nos ha proporcionado información actualizada que resuelve tus inquietudes. ¿Puedo ver esa información? No necesitas verla, necesitas confiar en el proceso. Ahí estaba de nuevo. Esa palabra. Confiar. El eufemismo favorito para obedece ciegamente. Entiendo, dijo Elena, manteniendo su voz neutral. Bien. Grayson sonrió. Esa sonrisa de vendedor que había perfeccionado en 1000 boardrooms. Aprecio tu flexibilidad. Ahora, necesito que te concentres en preparar la presentación para el consejo el martes próximo. Solo lo técnico, flujo de diapositivas, sincronización de audiovisual, nada de contenido estratégico. La relegaban oficialmente a técnico de sonido. Por supuesto, dijo Elena. ¿Algo más? Solo una cosa. Su tono cambió, volviéndose casi casual, pero Elena detectó el filo debajo. Jennifer mencionó que has estado accediendo a algunos archivos de auditoría del sistema de conferencias. ¿Algún problema técnico? El corazón de Elena saltó, pero su rostro permaneció sereno. Rutina de mantenimiento. Verifico que los logs de grabación se archiven correctamente. ¿Por qué? Curiosidad nada más. Grayson se reclinó en su silla. Solo asegúrate de que esas grabaciones se manejen con confidencialidad apropiada. Son propiedad de la compañía. Era una advertencia envuelta en conversación casual. Elena asintió y salió. En el elevador, sola, permitió que sus manos temblaran finalmente. Sabían que estaba mirando. No sabían exactamente qué había encontrado, pero sabían que estaba buscando.
El cerco se cerraba. Elena tenía dos opciones: retroceder y sobrevivir callada, o acelerar y prepararse para el impacto. Esa noche, en su departamento, Elena abrió la carpeta Hecho y organizó todo metódicamente: emails, grabaciones, logs de servidor, documentos modificados. Lo compiló en un archivo maestro con un índice detallado, timestamps y notas explicativas. Lo tituló Hecho, archivo completo de irregularidades corporativas en Fusión Oristar. Luego hizo algo más. Configuró un trigger automático en el sistema de conferencias. Si los micrófonos detectaban ciertas palabras clave durante la reunión del consejo: Elena, riesgo, informe, problema, el sistema guardaría automáticamente un respaldo de audio en un servidor externo que solo ella controlaba. Era su póliza de seguro final. Si la iban a quemar, al menos iluminaría todo a su alrededor en el proceso. El martes amaneció con cielo gris, como si el clima mismo supiera que algo iba a romperse. Elena llegó a la oficina a las 7:15 am, 2 horas antes que la mayoría. Revisó el sistema de conferencias 3 veces. Micrófonos calibrados, cámaras funcionando, grabación de actas activada automáticamente. Todo perfecto. A las 9:00 am, los miembros del consejo comenzaron a llegar, hombres y mujeres en trajes de poder, cada uno representando miles de millones en capital y décadas de experiencia corporativa. Elena les sonrió cortésmente, verificó sus conexiones de video, les ofreció café. Era invisible, perfectamente invisible. Grayson arribó a las 9:30, rodeado de su círculo íntimo. El CFO, Jennifer Ko, 2 vicepresidentes senior, traían carpetas gruesas y confianza más gruesa aún. ¿Todo listo?, preguntó Grayson a Elena sin realmente mirarla. Todo perfecto. A las 9:40, 3 minutos antes de que iniciara la reunión del consejo, Marcus Reid apareció en su escritorio con ese mensaje letal: Sala de conferencias B, ahora. Y Elena entendió. No querían que estuviera presente durante la reunión del consejo. La estaban sacando del edificio antes de que se aprobara la fusión. No por despecho sino por estrategia. Eliminar el único testigo incómodo mientras sellaban el trato. El timing. Era perfecto. Diabólicamente perfecto. Mientras caminaba hacia su ejecución corporativa, Elena sacó su teléfono y envió un mensaje de texto de 2 palabras a una dirección que había preparado semanas atrás. Activar Hecho. Era un código simple que desencadenaba un script automatizado. Cuando la reunión del consejo comenzara en 16 minutos, el sistema de conferencias ejecutaría una secuencia que Elena había programado durante insomnios estratégicos. Pero eso vendría después. Primero, tenía que sobrevivir su propia ejecución. La escena en la sala de conferencias B se desarrolló exactamente como Elena había anticipado. Marcus, con su guión corporativo; Grayson con su arrogancia casual; Jennifer con sus amenazas legales disfrazadas de papeleo. Le dieron 5 minutos para leer el acuerdo. Usó 3 para grabar sus confesiones. Cuando volvieron, Elena puso su mejor cara de derrota profesional. Firmaré, dijo, pero necesito entender qué hice mal, para crecer de esto. Y Grayson, con la confianza de quien cree que ya ganó, procedió a explicar exactamente cómo habían manipulado cada número, cada proyección, cada documento que convertía el fraude en estrategia de valoración agresiva. Elena grabó cada palabra, firmó el acuerdo con su mejor caligrafía. Marcus prácticamente sonrió de alivio. Apreciamos tu profesionalismo, Elena. Un guardia de seguridad te acompañará a recoger tus pertenencias. Por supuesto. El guardia, un hombre llamado Robert que Elena había saludado cortésmente durante 7 años, la escoltó a su escritorio como si fuera criminal. Los colegas miraron desde la periferia de su visión, algunos con compasión, la mayoría con alivio de no ser ellos. Elena llenó su caja de cartón con los objetos rituales de una vida corporativa. Foto enmarcada de su graduación de MBA, planta suculenta que milagrosamente seguía viva, taza de café con el logo desgastado de la compañía. Nada digital. Todo lo digital ya estaba respaldado en lugares donde no podían alcanzarlo. ¿Lista?, preguntó Robert gentilmente. Solo un momento. Elena miró su computadora una última vez. En la pantalla un log de sistema mostraba que la reunión del consejo había comenzado hacía exactamente 3 minutos. Sonrió. Ahora sí, lista. La caminata final hacia el elevador duró eternamente,
y ningún tiempo a la vez. Cada paso era una despedida a la vida que había construido. Cada paso también era un paso hacia algo más grande. Justicia, venganza, verdad. Los tres se sentían igualmente embriagantes. En el lobby, Robert le abrió la puerta con algo parecido a respeto. Buena suerte, señorita Vargas. Gracias, Robert. Salió al aire gris de la mañana. La ciudad rugía a su alrededor. Tráfico, sirenas, cientos de vidas ajenas a su pequeña tragedia corporativa. Elena caminó 2 cuadras hasta encontrar un café con ventanas que daban directamente al edificio Denton Vale. Ordenó un espresso doble, se sentó junto a la ventana y sacó su laptop. A 807 centímetros de distancia, en el piso 18 del edificio que acababa de expulsarla, la reunión del consejo directivo de Denton Vale Energy estaba llegando a su momento culminante. Elena no podía verlos, pero no necesitaba hacerlo. Había estado en suficientes de estas reuniones como para visualizar cada detalle. Thomas Brennan, presidiendo desde la cabecera, Grayson presentando con diapositivas deslumbrantes, los miembros del consejo asintiendo mientras los números prometidos bailaban en pantallas de alta definición. En su laptop Elena observaba el stream de audio en vivo del sistema de conferencias. Su script había funcionado perfectamente. Acceso remoto sin detección, grabación activa, todo operando como si ella todavía tuviera autorización. Escuchó la voz de Grayson magnificada por micrófonos premium, lo que hace que esta fusión sea no solo viable, sino esencial para nuestra estrategia de crecimiento a 5 años. Las reservas combinadas nos posicionan como líder indiscutible del sector. Aplausos corteses, murmullos de aprobación. Entonces Thomas Brennan habló. Entiendo que hubo algunas inquietudes durante la debida diligencia. Fueron resueltas satisfactoriamente. Un silencio breve. Elena imaginó a Grayson poniendo su expresión en algo entre confianza y gravedad mesurada. Hubo una evaluación preliminar que identificó discrepancias menores en los modelos de Oristar. Nada material. El equipo de análisis aplicó criterios excesivamente conservadores que, francamente, habrían descartado oportunidades legítimas. Esas inquietudes han sido revisadas y descartadas por nuestro equipo legal y financiero. ¿Y la analista que levantó las banderas rojas? Elena Vargas. Brillante en muchos aspectos, pero otra pausa calculada carecía del contexto estratégico necesario para este nivel de decisión. Lamentablemente tuvimos que separarnos esta mañana. Esta mañana, la voz de Brennan subió ligeramente. El mismo día de la votación, coincidencia de timing corporativo, intervino Jennifer Coe suavemente. Temas de recursos humanos no relacionados. Elena soltó una risa amarga en su mesa del café. Temas de recursos humanos no relacionados. Cómo convertir fraude corporativo en jerga de manual de empleado. En su laptop el cronómetro que había configurado llegó a 0. Elena presionó Enter. En la sala de juntas del piso 18, el sistema de conferencias emitió un pitido suave, el tipo de sonido que normalmente indica que alguien se ha unido a la llamada remotamente. Todos miraron hacia los altavoces. Y entonces, la voz de Grayson Bell llenó la sala, no su voz en vivo, sino su voz de hacía 37 minutos, grabada en la sala de conferencias B, perfectamente preservada en audio digital de alta fidelidad, porque en este nivel no se trata solo de números, se trata de visión, de contar la historia correcta. Grayson se puso pálido. Elena lo supo sin verlo, porque escuchó el silencio absoluto que cayó sobre la sala. La grabación continuó implacable. Elena, admiro tu integridad, sinceramente, pero esto no es un aula universitaria donde la respuesta correcta gana puntos. Esto es capitalismo de alto nivel. La verdad es lo que podemos demostrar, vender y defender legalmente. Luego la voz de Elena, clara y controlada, me está pidiendo que retire mi informe. Y Grayson nuevamente. Te estoy pidiendo que confíes en mi visión estratégica. Maneja esto internamente. Déjame negociar los ajustes. Elena había programado el sistema para reproducir fragmentos clave en loop. 30 segundos de audio, 5 segundos de silencio, 30 segundos de nuevo. Una y otra vez. Desde el café, ella escuchó el caos desarrollándose en tiempo real, a través de los micrófonos abiertos. «¡Que alguien apague eso!», gritó Grayson. Sonidos de personas moviéndose,
teclas presionadas frenéticamente. Pero Elena había bloqueado el acceso administrativo. Solo ella tenía el código de cancelación. La grabación se repitió. La verdad es lo que podemos demostrar, vender y defender legalmente. ¿Qué demonios es esto? La voz de Brennan, ya no Cortés, sonaba como trueno contenido. Fue una conversación sacada de contexto. Intentó explicar Grayson, pero su voz sonaba desesperada. Estaba explicando las realidades del proceso de negociación. Negociación, intervino otra voz del consejo. Una mujer que Elena reconoció como Patricia Moreno, la miembro independiente más veterana. Esto suena como supresión de evidencia. No, ustedes no entienden, la grabación cambió. Ahora era un fragmento diferente, de una conversación que los micrófonos ambientales habían capturado 2 semanas atrás. Necesitamos que Elena permanezca callada hasta después del cierre. Si habla con la SEC antes de que completemos la fusión, estamos acabados. Esa era la voz de Jennifer Coe. Y luego Grayson respondiendo. Nunca auditarán tan profundo. Los reguladores verifican lo superficial. Nadie va a reconstruir cada modelo de reserva. Para cuando alguien lo haga, si es que lo hacen, el trato ya estará cerrado y nosotros estaremos diversificados. Silencio absoluto en la sala del consejo. Elena tomó un sorbo de su espresso. Estaba frío ya, pero no le importó. En su laptop abrió su aplicación de monitoreo de mercado de valores. Las acciones de Denton Vale todavía cotizaban estables. Los algoritmos no habían detectado nada aún. Eso cambiaría pronto, porque lo hermoso de su plan era su simplicidad. No necesitaba convencer a nadie de nada. Solo necesitaba presionar play y dejar que las palabras de ellos mismos hicieran el trabajo. En la sala de juntas, el caos escalaba. Quiero cada grabación de esa conversación, ordenó Brennan, y quiero al equipo legal aquí en 5 minutos. Thomas, podemos explicar qué, cómo ocultaron evidencia material de fraude, cómo despidieron a la única analista que hizo su trabajo correctamente. No es fraude, es exactamente lo que la SEC llamaría fraude. Patricia Moreno ahora, su voz cortando como guillotina. Grayson, está suspendido efectivo inmediatamente. Jennifer, tú también. Esta reunión se pospone hasta que tengamos investigación externa completa. No pueden hacer eso. Acabamos de hacerlo. Elena escuchó pasos apresurados, puertas abriéndose, voces elevándose en pánico controlado. Su teléfono comenzó a vibrar. 14 llamadas perdidas en cuestión de 3 minutos. Grayson, 5. Jennifer, 3. Marcus, 2. Números desconocidos que probablemente eran abogados de la compañía. Ignoró todas. En su lugar, abrió su correo y envió un único mensaje a una dirección que había guardado semanas atrás. La línea directa de denuncias de la SEC. El asunto. Evidencia de manipulación de valoración en fusión energética de 3,1 Belli. El cuerpo del mensaje contenía una sola línea. Documentación completa adjunta. Confirmo que esta información es verídica y estoy disponible para testificar bajo juramento. Adjuntó el archivo. Eco completo 377 páginas de documentos, grabaciones transcritas, logs de servidor, emails y notas explicativas. Presionó enviar. El correo salió con el suave whoosh que señala el final de algo y el comienzo de otra cosa. Elena cerró su laptop. Afuera el día seguía gris, pero ahora sentía que había luz en algún lugar detrás de las nubes. Miró hacia el edificio Denton Vale, su silueta dominando el skyline como monolito de vidrio y acero. Desde aquí, se veía hermoso, poderoso, permanente. Pero Elena sabía la verdad que todos los analistas de riesgo eventualmente aprenden. Las estructuras más impresionantes son también las más frágiles cuando sus cimientos están construidos sobre mentiras. Y ella acababa de quitar la piedra angular. La primera ficha visible cayó a las 11:47 am. Las acciones de Denton Vale, que habían abierto a 87,34, comenzaron a desplomarse sin razón aparente. En 5 minutos, bajaron a 80. Los algoritmos de trading automático detectaron la anomalía y empezaron a vender masivamente, amplificando la caída. Para las 12:03 p.m., las acciones habían perdido 13% de su valor. La bolsa activó el circuit breaker, pausando temporalmente el trading. Las salas de prensa financiera explotaron con especulación. Problemas internos,
Fusión cancelada. Investigación regulatoria. Nadie tenía respuestas todavía. Pero todos tenían miedo. Elena observaba los números en su teléfono desde el café, sintiendo algo extraño en su pecho. No era alegría exactamente. Era algo más frío, más puro. Justicia matemática. Causa y efecto. Acción y consecuencia. Había tirado una piedra en un estanque corporativo, y ahora las ondas se expandían en círculos perfectos de caos. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, contestó. Elena Vargas dijo con voz neutral. Necesito que vengas a la oficina inmediatamente. La voz de Marcus Reyes sonaba al borde del pánico. Hay una situación. Ya no trabajo ahí, Marcus. Me despidieron esta mañana. ¿Recuerdas? Esto es, mira, hubo un malentendido. Necesitamos hablar sobre lo que sucedió en la sala de juntas. ¿Te refieres a la grabación? Silencio del otro lado. Elena casi podía escuchar los engranajes de su cerebro buscando el ángulo correcto, la estrategia apropiada. Sí, la grabación. Necesitamos entender cómo apareció en el sistema. Oh, eso. Elena mantuvo su tono perfectamente casual. Simplemente presioné play. Presionaste, Elena, eso es propiedad confidencial de la compañía. Acceder al sistema después de tu terminación podría constituir. Mi terminación fue efectiva a las 10:47 am. La grabación comenzó a reproducirse a las 10 de la noche entre otras am. Todavía era empleada. Todavía tenía acceso autorizado al sistema de conferencias. De hecho, era mi responsabilidad asegurar que todo el audio funcionara correctamente. Hizo una pausa, dejando que eso se absorbiera. Solo estaba haciendo mi trabajo, Marcus. Esto va a tener consecuencias legales. Sí. Para ustedes. Elena sintió algo parecido a sonrisa tocando sus labios. Mi abogado estará en contacto pronto. Ah, y Marcus, probablemente deberías verificar tu correo. La SEC acaba de recibir documentación bastante completa sobre irregularidades en la fusión Oristar. Colgó antes de que pudiera responder. 2 horas después, los medios comenzaron a publicar las primeras historias. Bloomberg primero. Denton Vale Energy suspende fusión de 3:1 bladas con Oristar tras cuestionamientos internos, sobrevaloración. Reuters 5 minutos después. CEO de Denton Vale suspendido en medio de investigación sobre presunta manipulación de datos. Wall Street Journal a las 3:15 p.m. Fuentes indican que la SEC ha iniciado revisión preliminar de fusión energética tras denuncia de exempleada. Para las 5:00 p.m. era la historia principal en todos los medios financieros. Para las 7:00 p.m. era trending en redes sociales. Para las 9:00 p.m. había evolucionado de escándalo corporativo a narrativa cultural. Mujer profesional despedida por decir verdad. Ejecutivos hombres manipulando sistemas. David contra Goliat con hojas de cálculo como arma. Elena leyó los artículos desde su departamento, una copa de vino tinto en mano. Algunos periodistas habían conseguido su nombre. Otros la llamaban sola exempleada de alto nivel. Ninguno tenía la historia completa todavía. Pero la tendrían pronto. Su abogado, una litigante especializada en denunciantes corporativos que Elena había contactado discretamente 2 semanas atrás, la llamó a las 10:23 p.m. Elena, necesito que estés preparada, dijo Rachel Soto sin preámbulos. Esto va a escalar rápido. La compañía va a atacar. Van a intentar pintarte como empleada descontenta, analista incompetente, quizás incluso insinuar robo de propiedad intelectual. Que intenten. Perdió Elena tranquilamente. Tengo emails fechados demostrando que mi informe fue solicitado formalmente. Tengo grabaciones donde ellos admiten que los datos fueron manipulados. Tengo logs de servidor mostrando que el CEO alteró números personalmente. Lo sé. Pero el proceso legal va a ser brutal. Meses, posiblemente años de deposiciones, audiencias, presión mediática. ¿Estás segura de que quieres esto? Elena pensó en los últimos 7 años. Las noches sin dormir construyendo modelos que nadie revisaba realmente. Los comentarios casuales sobre ser demasiado emocional, cuando simplemente era competente. Las promociones que fueron a hombres con la mitad de su experiencia pero el doble de confianza no ganada. Pensó en Grayson Bell entrando al servidor a las 2:17 am, para cambiar números que podían afectar portafolios de pensiones de miles de personas. Pensó en todas las veces que había mantenido silencio porque protestar habría sido poco profesional.
Sí, dijo Elena. Estoy segura. Bien. Porque la SEC quiere reunirse mañana a las 2 de... Al día siguiente Elena llegó a las oficinas de la SEC con una maleta rodante conteniendo 3 laptops, 2 discos duros externos y 4 carpetas de documentos impresos. La entrevista duró 4 horas. 2 investigadores y un abogado senior de enforcement la interrogaron metódicamente. Querían cada detalle, cómo descubrió las discrepancias, cómo verificó sus hallazgos, cómo obtuvo las grabaciones, cómo programó el sistema para reproducirlas. Elena respondió cada pregunta con precisión quirúrgica, citando fechas exactas, horas específicas, números de archivo. ¿Por qué no reportó esto a la SEC inmediatamente cuando descubrió el fraude?, preguntó uno de los investigadores. Porque no estaba segura de que fuera fraude inicialmente. Podrían haber sido errores metodológicos. Quería dar a la compañía oportunidad de corregirlo internamente primero. Hizo una pausa. Cuando quedó claro que no era error sino encubrimiento deliberado, comencé a documentar todo sistemáticamente. ¿Y la grabación del sistema de conferencias? Estaba dentro de mi autorización como administradora del sistema. No hackeé nada. No violé ningún protocolo de seguridad. Simplemente usé acceso que me fue otorgado oficialmente. Y programar el sistema para reproducir la grabación durante la reunión del consejo. Elena los miró directamente. Estaba siendo despedida minutos antes de esa reunión específicamente para silenciarme. Ellos controlaban el timing. Yo controlaba el sistema. No inicié esto. Solo no lo detuve. El abogado senior de enforcement, un hombre de unos 50 años con expresión perpetuamente escéptica, asintió lentamente. Señorita Vargas, usted entiende que esto va a convertirse en caso de referencia, ¿verdad? Referencia para cómo corporaciones manejan denunciantes internos, para protecciones de whistleblowers, para hasta dónde puede llegar alguien legalmente para exponer fraude. Se inclinó hacia adelante. Si esto procede a juicio, cada decisión que tomó será diseccionada públicamente. Su vida profesional completa será examinada. Personas muy poderosas van a querer destruir su credibilidad. Entiendo. Y aún así quiere proceder. Elena pensó en las palabras de Grayson. Nunca auditarán tan profundo. Sí, dijo. Quiero proceder. La reunión terminó con apretones de manos formales y promesas de seguimiento. Cuando Elena salió del edificio federal, el sol de tarde la golpeó como bienvenida inesperada. Rachel la esperaba en la calle. ¿Y bien? Van a investigar formalmente, respondió Elena, y creo que van a presentar cargos. Bien. Rachel sonrió como tiburón oliendo sangre. Ahora viene la parte donde recuperamos los años de carrera que te robaron. 3 días después, Grayson Bell fue escoltado fuera del edificio, Denton Bell, con una caja de cartón conteniendo sus pertenencias personales. Elena no estaba ahí para verlo, pero Marco, su antiguo asistente que había sido exiliado al Golfo, le envió una foto. La imagen mostraba a Grayson caminando hacia un carro negro, su postura rígida, su rostro una máscara de furia contenida. En el fondo de la foto, apenas visible, estaba el café donde Elena había presenciado el colapso. Círculo completo, escribió Marco en el mensaje. Elena guardó la foto en una nueva carpeta en su laptop. La tituló Consecuencias. 6 meses después, Elena Vargas se paró frente al espejo de su nuevo departamento. Más grande, mejor ubicación, pagado con parte del acuerdo multimillonario que Denton Bell había aceptado como resolución extrajudicial, y ajustó su chaqueta. Hoy tenía entrevista con Ceci. La investigación de la SEC había culminado en cargos formales contra Grayson Bell, Jennifer Coe y 2 ejecutivos de Oristar. Multas de 47 millones. Prohibiciones de servir en posiciones ejecutivas. Posibles cargos criminales pendientes. La fusión, por supuesto, nunca sucedió. Oristar colapsó 3 meses después cuando otros inversionistas hicieron sus propias auditorías y descubrieron que el fraude era mucho más profundo de lo que incluso Elena había documentado. Denton Bell sobrevivió. Apenas. Nuevo CEO. Nueva junta directiva. Nuevas políticas de compliance corporativo que usaban el caso de Elena como ejemplo de qué hacer cuando un empleado levanta banderas rojas. La ironía no se le escapó a nadie. En la entrevista, el periodista, un hombre experimentado que había cubierto escándalos corporativos desde Enron, le hizo la pregunta inevitable.
¿Se arrepiente de algo? Elena consideró la pregunta honestamente. Me arrepiento de que tomara tanto tiempo, de que esperé hasta estar desesperada antes de actuar decisivamente. Hizo una pausa, pero no me arrepiento de actuar. Mucha gente dice que lo que hizo fue venganza. La venganza implica actuar por rencor personal. Yo actué por exactitud matemática. Los números estaban equivocados. Lo reporté. Ellos los ignoraron. Así que me aseguré de que alguien más escuchara. Elena sonrió ligeramente. Si eso se sintió como venganza para ellos, quizás dice más sobre su conciencia culpable que sobre mis motivaciones. La entrevista se emitió 2 semanas después en horario estelar. 20 millones de personas la vieron. Elena se convirtió en rostro involuntario de un movimiento: transparencia corporativa, protección de whistleblower, reformas de governance. Recibió ofertas de empleo de 15 compañías diferentes, todas prometiendo que valoraban integridad y pensamiento crítico. Rechazó todas. En su lugar fundó su propia firma de consultoría, Evaluaciones Hecho, especializada en auditorías independientes de riesgo corporativo. Su primer cliente fue una compañía energética que estaba considerando fusión. Le pagaron el triple de lo que Denton Bale alguna vez le pagó para hacer exactamente el mismo trabajo. Decir la verdad, sin importar qué tan incómoda fuera. En su primera semana, encontró irregularidades que habrían costado a los inversionistas 230 millones. Reportó sus hallazgos completos. La fusión fue cancelada. Los ejecutivos la agradecieron. Así debería funcionar siempre, pensó Elena. Una tarde, 6 meses después de fundar su firma, Elena caminaba por la calle cuando vio una figura familiar saliendo de un edificio de oficinas. Grayson Bell. Había envejecido más que los meses transcurridos. Su cabello plateado se veía más gris. Su traje, aunque todavía caro, no tenía la presencia que una vez poseyó. Sus ojos se encontraron por 3 segundos eternos. Elena no dijo nada. No necesitaba hacerlo. En ese silencio todo fue comunicado. Su ruina, su reconstrucción, la diferencia entre ellos. Grayson apartó la mirada primero y siguió caminando. Elena continuó en dirección opuesta. Esa noche, en su departamento, revisando reportes de un nuevo cliente, recibió un correo de Marco. El asunto era solo: pensé que querrías ver esto. El cuerpo del correo contenía un link a un artículo académico sobre ética corporativa. El caso de Denton Bale Oristar era ahora estudiado en MBAs como ejemplo de falla sistémica, y también de cómo un individuo con acceso correcto y determinación puede exponer fraude institucional. El artículo citaba extensivamente el archivo Hecho, su compilación de evidencia que había sido liberada públicamente durante la investigación de la SEC. Una sección del artículo decía: Vargas entendió algo fundamental. En la era digital, la verdad no necesita gritos, necesita amplificación correcta. Al usar los propios sistemas de la compañía para documentar y revelar sus mentiras, demostró que el poder corporativo no es absoluto cuando la información fluye libremente. Elena leyó el artículo completo, luego lo archivó en una carpeta que había estado construyendo. Casos para estudiar, lecciones para enseñar, historias para contar a la siguiente generación de analistas que enfrentarían sus propios Grayson. Cerró su laptop y miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. En algún lugar ahí fuera, alguien más estaba descubriendo números que no cuadraban. Alguna otra Elena estaba sentada frente a una pantalla a las 12 am, preguntándose si debería reportar lo que encontró o mantener la cabeza baja. Elena no podía ayudarlos a todos, pero podía ser evidencia de que era posible, que sobrevivir era posible, que ganar era posible, que la verdad, finalmente, era más poderosa que los hombres que intentan enterrarla. Su teléfono vibró con un mensaje de Rochelle, su abogada. Nuevo cliente potencial. Ex empleado de firma farmacéutica. Dice que tiene evidencia de datos manipulados en ensayos clínicos. Interesada. Elena sonrió. Escribió su respuesta: programe la reunión. Porque resultó que su verdadero talento nunca había sido solo analizar riesgos. Era hacer que la gente poderosa enfrentara las consecuencias de ignorarlos. Y ese era un trabajo que nunca terminaría. Pero por primera vez en 7 años, Elena Vargas dormía tranquila cada noche, porque había aprendido la lección más importante que el capitalismo corporativo accidentalmente le enseñó. La venganza de los datos no requiere furia,
Solo requiere precisión y el botón correcto de reproducción.